Quiero compartir una palabra que el Señor puso en mi corazón desde temprano en la semana, y lo voy a hacer en un formato distinto al que acostumbro. Espero que tengamos toda la atención y podamos sentir, vibrar con lo que el Señor quiere hablarnos en esta mañana. Amén. Para nadie es una sorpresa identificar la época tan especial que estamos viviendo. Es un periodo en la historia que no se olvidará, ¿no? Como raza humana hemos avanzado y hemos dado grandes saltos tecnológicos, adelantos y descubrimientos fantásticos como nunca antes. Sin embargo, también nunca antes habíamos experimentado tanto caos y tanta confusión. Durante la semana que pasó, en conversaciones con pastores, hermanos, amigos y escuchando a otros líderes, hombres de Dios de otras partes del país, incluso del extranjero, concluyo básicamente lo mismo: que muchos asistentes a las iglesias están alejados, distanciados, algunos con señales hasta de estar extraviados, porque estamos viviendo tiempos complicados. La Escritura les llama a estas personas de diferentes maneras. Pablo en Efesios dice que son arrastrados por las corrientes de este mundo. Han dejado de escuchar la palabra, han dejado de disfrutar la comunión de los santos, y sin que se den cuenta inicia un proceso que la Biblia le llama endurecimiento del corazón. Efesios 4:17 al 18 dice: con la autoridad del Señor digo lo siguiente: ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos. Tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Y también quiero que leamos juntos 10 versículos del capítulo 37 de Ezequiel, y están en la pantalla, y si quieres encontrarlos está bien. Y damos la bienvenida a los que nos están mirando a través de la transmisión. Dios bendiga sus vidas, querida iglesia que está en su casa. Dice Ezequiel 37: la mano de Jehová vino sobre mí, y me llevó el espíritu de Jehová, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oigan palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en ustedes y vivirán. Y pondré tendones sobre ustedes, y haré subir sobre ustedes carne, y les cubriré de piel. Y pondré en ustedes espíritu, y vivirán, y sabrán que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró en ellos espíritu, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Cuando otras cosas empiezan a tener preponderancia en nuestras vidas y a tomar el lugar que debería ser el lugar de Dios, cuando comenzamos a dar oído a amistades que están viviendo en el mundo, cuando estamos atentos más a las noticias que circulan por las redes, cuando nos inclinamos cada vez más a cuidar, proteger y producir más dinero, cuando nuestros pensamientos están en torno solamente a nosotros, a nuestra propia necesidad y a nuestra propia vida, entonces estamos camino a extraviarnos.
Nos dice el apóstol ahí que tienen la mente llena de oscuridad. La gente que vive confundida, están, dice, irremediablemente confundidos, lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón. Y fíjense que es un acto de la voluntad. Es un acto de la voluntad, no es algo que sucede por casualidad. Dice ahí, endurecieron, es decir, que lo hicieron conscientemente. ¿Sí? Miles de cristianos están comenzando a definir por sí mismos su relación con la iglesia. Ya no es lo que la palabra nos dice o nos guía y nos instruye, sino que cada quien establece sus propios parámetros. Según lo que platicábamos, escuchamos frases como: es que ahorita no puedo, es que la cosa está muy dura, es que yo creo que en este momento debo concentrarme en otra cosa. Frases que quizás suenen bien, pero me pregunto si para Dios suenan bien. Todos estos síntomas no son otra cosa que frialdad e indiferencia, de la que describe el libro de Jueces cuando repite la frase una y otra vez diciendo: cada quien hacía lo que bien le parecía. Y esa historia, ese libro termina con tragedia, con masacre, con violaciones, con confusión sexual, con genocidio. Termina de una manera terrible, horrible. ¿Por qué? Porque cada vez que cada quien hace lo que bien le parece, la historia no puede terminar diferente. Fíjense, si no estamos en confusión, yo sé que para los más jóvenes esto no va a ser nada nuevo, pero hay una foto que les quiero compartir. Miren, este niño se llama Jack. Se nota de lejos que es un varoncito, pero es un campeón del internet. Es un niño que tiene más de 40 millones de seguidores. Vive en Inglaterra y es ovacionado y aplaudido por millones de personas, porque él enseña a las mujeres a maquillarse. Sí. Entonces es una imagen para mí escalofriante, que en una sola imagen resume todo la confusión y el desorden que hay en este mundo. Amén. Y entre tanta confusión, el enemigo está apuntando a tu corazón. Si pudiéramos ver espiritualmente, viéramos una lucecita roja parpadeando aquí, porque el enemigo sabe ese dicho antiguo que dice: a río revuelto, ganancia de pescadores. Él sabe que los tiempos de desorden y confusión son perfectos para debilitar la fe de muchos. Mateo 24:12 dice: por haberse multiplicado la maldad, el amor hacia Dios y el amor unos con otros, el amor correcto se enfriará. Y Jesús se lo dice no a los del mundo, Jesús se los dice a sus discípulos, cuando les está diciendo las señales que han de ver antes de que Cristo regrese y antes de que este mundo termine tal y como lo conocemos. Jesús le dice a sus discípulos: una de las señales que ustedes van a notar es que el amor de la iglesia hacia mí y entre ustedes mismos se va a enfriar. La palabra de donde se traduce maldad viene de un término griego que es anomía. Significa sin ley, sin gobierno, sin orden. Sin ley, sin gobierno y sin orden. Sin embargo, en este medio ambiente tan preocupante y tan difícil, hay una clase de personas que está dejando que sus corazones se enciendan. En amor por Dios. Esta clase de gente sabe en lo profundo de su corazón, aunque todo alrededor, como dice el Salmo, se parte en dos y se caiga las montañas a lo profundo del mar, sabe que Dios es real, que Dios es verdadero, que Dios no es un cuento, que Dios está sentado en el trono, que Él es quien dijo que era y que Él nunca cambiará,
que Él no cambia su palabra, que Él no cambia su instrucción, que Él es el mismo Dios por los siglos de los siglos, ayer, hoy y siempre. Amén. Que Él está listo para hacer algo extraordinario, que aunque parece que Él tiene los brazos cruzados y está simplemente como un espectador viendo cómo se resuelve la historia, definitivamente que no. Quien piensa así está equivocado. Pero también sabe que para vivir en este mundo tenemos que luchar con uñas y dientes contra todo y contra todos. Esta clase de gente sabe que la amistad requiere de dos sentidos, de ida y vuelta. Requiere de personas, ¿verdad?, en una relación sana, que se procuran, se buscan. Saben que tienen un llamado para sostener al prójimo. Por eso enviamos mensajes, aunque no recibamos la respuesta. La palabra dice en Hebreos capítulo 12 que debemos despojarnos de todo peso para correr la carrera con mayor ligereza. Pero a estas personas pareciera que a propósito se les ha puesto una carga extra, carga tras carga, por aquellos que son débiles en la fe y por aquellos que necesitan constante apoyo para no salirse del camino, y así tienen que vivir. Esta clase de gente se les impone la necesidad de vivir contracorriente porque han renunciado a sus deseos personales para tomar los deseos de Dios. Por eso le titulé a esta palabra: todos menos tú. Todos menos tú. Esta gente son los Jeremías contemporáneos que dicen: ya no quiero hablar, quiero callar, porque tu palabra ha sido afrenta para mí. Hablo y clamo y nadie me escucha. Me he quedado solo. Pero después de pensar concluyen: pero tú me sedujiste. Fuiste más fuerte que yo. Me has dicho: yo te di por profeta a las naciones. No digas soy un niño, porque yo te hablaré y tú dirás lo que yo te diga, porque yo te levanté para que seas mi boca. Y terminas diciendo: no puedo sufrir este fuego que tengo por dentro. Quiero cerrar mis labios porque me ignoran. Quiero cerrar mi boca. Te lo pido, por favor, déjame callar. Pero Él les dice: todos pueden, menos tú. Recuerda que la marca del verdadero llamado no es que todo el mundo te aplauda, sino que muchos te menosprecien. Déjalos que ignoren tus mensajes. Déjalos que se distancien de ti, de la iglesia. Déjalos que se desconecten. Déjalos que se concentren en otras cosas y pongan su fe en algo secundario. Porque lo mismo hicieron sus padres con los profetas. Y tú me dices: seguramente que otros siervos no tienen que andar detrás de las ovejas, buscándolas, procurándolas, llamándolas. Déjame ser como ellos. Pero la respuesta viene otra vez y dice: otros pueden, menos tú. Querido José, te pregunta si acaso tus hermanos no sienten dolor al despojarte de tus vestiduras, si no les puede en el corazón arrojarte en un pozo profundo y oírte clamar toda la noche por auxilio, abandonarte. Te pregunta si acaso ellos creen que eres un robot que no tiene sentimientos, que por ser el más allegado a papá tienes que aguantar todo lo que te hagan. Oh, déjame vengarme, déjame al menos gritarles en la cara todo el dolor que me provocaron por lo que me hicieron. Pero otra vez esa voz calmada dice: todos pueden, menos tú. Ahora estás lejos, te había ido mal en la vida, pero parece que se empiezan a enderezar las cosas y el camino parece sonreírte, hasta que esa mujer puso su mirada sobre ti. La podías sentir mientras trabajabas, la podías percibir por encima del hombro de su marido. Y no soy de madera para no vibrar, no soy de metal para no sentir. Aquí nadie me ve, aquí nadie se dará cuenta. ¿Qué más da si lo perdí todo? Perdí a mi familia.
Concédeme probar un poco de placer, quizás me ayude a mitigar tanto dolor. Además, otros también han sucumbido a sus impulsos carnales. Mira, Señor, no son pocos los profetas que han engañado a su esposa. Cada vez se descubren más quienes han hecho un pacto de seguirte, pero están viviendo una vida doble. ¿Qué más da si al cabo hasta pareciera que te olvidaste de mí? Pero una vez más escuchas esa voz: todos pueden menos tú. Pero Dios mío, nunca recibo un mensaje, nunca me preguntan cómo estoy o cómo está mi familia. Solo me buscan cuando tienen problemas. Quieren que les ayude a resolver la necesidad de su matrimonio, de sus vidas. Quieren que les enderece a sus hijos rebeldes. Puedo hacerme el desentendido e ignorarlos como ellos me ignoran a mí. Pero Él dice de nuevo: todos pueden, menos tú. Hay una clase de personas que, como Saulo, el Señor dijo de él: yo le mostraré cuánto tiene que padecer por amor a mí. Dios está levantando esa clase de personas que aceptan el llamado, ignorando que será un camino de muchas bendiciones, pero también de llantos y descalabros, de risas y frustraciones. Hay una clase de personas a las cuales Dios está inquietando para soportar a los débiles, para recibir los escupitajos en el rostro que le faltaron al Hijo de Dios. Estas personas que han rendido sus vidas totalmente a los pies del Maestro han soportado y soportarán mucho más aún, porque sus corazones ya no les pertenecen, le pertenecen a Él. ¿Cómo le hacen entonces para seguir adelante? ¿Cómo pueden mantenerse en medio de un mundo tan hostil? ¿Sabes cómo? Dios pone Barciláis, personas leales que nunca les dan la espalda, que cuando las cosas se ponen difíciles los consuelan, los bendicen. Cuando tienen que huir porque los Absalones les persiguen, Barciláis que tal vez sean uno o dos, pero valen por 1000. Cuando disponen todo lo que tienen para ayudar a su amigo. Amigo es una palabra cada vez más vacía y más extraña. La amistad es un valor cada vez más escaso. Pero esta clase de personas saben que cuando encuentran un verdadero amigo, ese amigo siempre encontrará la manera de darte tiempo para cultivar la amistad. ¿Cómo pueden soportar vivir tanta adversidad? Bueno, porque Dios también les regala Aarones y Hures. Y quienes están quizás preguntándose quiénes son estas palabras o qué son estas palabras, se los dejamos de tarea. Pero para todos los demás, esos Aarones y Hures son los que les levantan las manos cuando sienten que ya no pueden más. Son los que suben a la montaña con Él y ponen una piedra para que descanse mientras toman sus brazos para que los siga alzando al Señor. ¿Cómo pueden esta clase de personas mantenerse firmes en este mundo cada vez más falso? Porque Dios les trae Jonatanes que les animan, que pueden ver la unción que ha sido derramada sobre ellos, amigos íntimos que los protegen, que les bendicen y les aseguran que Dios cumplirá su propósito en sus vidas. Esta clase de personas constantemente dan y dan y dan. Diariamente entregan el corazón generosa y desprendidamente a través de una palabra, de una llamada de ánimo, de un mensaje a tiempo. Comparten frescura y bendición en vidas desoladas y en espíritus deshidratados. Pero son incomprendidos y reciben poco en reciprocidad a lo que dan. Sin embargo, han aprendido el secreto de clamar, de refugiarse bajo la sombra del Altísimo y bajo las alas del Omnipotente.
Si no fuera porque se fortalecen en Jehová su Dios, no tendrían fuerzas para seguir dando, no tendrían entusiasmo para seguirse entregando. Han aprendido a vivir como se dice del apóstol Pedro, que al descender de la barca, cuando comenzó a hundirse, porque así dice la palabra, cuando comenzó a hundirse, él también comenzó a clamar al Señor por ayuda. La mayoría de la gente clama cuando ya intentó todo para mantenerse a flote por sus propios medios, pero esta clase de gente no espera, sabe que no debe demorarse. En cuanto comienzan a desmoronarse y cuando sienten que su tanque emocional está vaciándose, ellos claman a voz en cuello mientras extienden sus manos y dicen: Señor, sálvame, que perezco. Hay una escritura interesante en el Antiguo Testamento que nos muestra la importancia de levantar la voz y hacerlo oportunamente y hacerlo adecuadamente. Deuteronomio 22 trata un tema concreto, pero también de una manera espiritual podemos entender sobre el clamor. Dice: si hubiera una muchacha virgen comprometida con alguno y otro la hallare en la ciudad y se acostare con ella, entonces los sacarán ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearán y morirán. La joven porque no dio voces, ¿dónde? En la ciudad. Y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo. Así quitarás el mal en medio de ti. Mas si un hombre hallare en el campo a una joven comprometida y la forzare a aquel hombre acostándose con ella, morirá solamente el hombre que se acostó con ella, mas a la joven no le harás nada. No hay culpa en ella de muerte, pues como cuando alguno se levanta contra su prójimo y le quita la vida, así es en este caso. Y Mateo 13:38 nos dice que el campo es el mundo, y Hebreos 12:22 nos dice que la ciudad es la iglesia. Aunque sabemos que Dios nos protege y nos cuida, el enemigo se levanta contra esta clase de personas representada por esta mujer que tiene un compromiso, que está comprometida con el amado. Pero si estas personas llegaran a cansarse, llegaran a extraviar su fe, el enemigo los encuentra en el campo, en el mundo, donde por más que griten no recibirán ayuda y serán violados por este despiadado depredador. Pero si el enemigo los encuentra en la ciudad, ellos gritarán y serán escuchados y la ayuda llegará. Si el violador intenta abusarles dentro de la iglesia, solo tienen que alzar su voz y el auxilio vendrá. Si acaso callaran, serán culpables del pecado de no haber clamado. De no haber clamado. Dice ahí: si calla, si está dentro de la ciudad pero calla, entonces tendrá que morir. Entonces llevará sobre sí su pecado. Callar en la ciudad es pecado. Callar en la iglesia es pecado. Amén. Esta clase de personas han aprendido a clamar, a gritar a su prometido cuando el peligro les acecha. Pero Dios, otros han apagado su voz, Dios mío. Muchos han dejado de clamar. Han llegado quizás a la conclusión de que no sirve de nada o no sirve de mucho. ¿Qué tal si yo también me callo? Y esa voz dice otra vez: otros pueden, pero tú no. Esta clase de personas proclaman vida en los desiertos, en los valles de muerte. Declaran vida en las zonas más áridas de la tierra. Les hablan a los huesos secos. Claman al Espíritu para que venga, para que sople sobre casos humanamente imposibles e imparta vida. Esta clase de personas son los Ezequieles de este tiempo, que son llevados a esos valles. ¿Saben cómo van? Dice la palabra: van solos, sin compañía, porque a la presencia de Dios no puedes llevar a nadie contigo. A la presencia de Dios entras solo.
El sumo sacerdote entraba una vez al año delante del arca, en la mismísima presencia de Dios, pero entraba solo. Así fue Ezequiel. Y así van esta clase de gente. Entran solos a la presencia de Dios y preguntan: ¿por qué tengo que experimentar esto solo? ¿Acaso no podría venir acompañado? O mejor aún, estar rodeado de multitudes como muchos lo están. ¿Por qué no puedo tener más vida social? ¿Por qué no puedo alegrarme y salir a fiestas? Y esa voz una vez más dice: otros pueden, menos tú. Entiéndelo. ¿Por qué no ponemos un micrófono que capture tu voz para que todos te puedan escuchar directamente? ¿Por qué tengo que ser yo receptor del mensaje para luego yo llevarlo a los demás? ¿Por qué tu palabra a veces es fuerte y es dura? ¿Por qué no me das un mensaje popular y liviano como el que comparten los motivadores, y la gente se ríe y paga boletos y se carcajea, se dobla de la risa? Y otra vez dice: otros pueden, menos tú. ¿Por qué algunos están tomando la salida falsa? ¿Por qué se sienten tan abrumados con la carga que no pueden más y simplemente se despiden de este mundo? ¿Por qué prefieren dejar a su familia sumida en el dolor, un dolor indescriptible? Como si su vida no tuviera esperanza, como si no tuvieran en quién confiar y reposar. ¿Por qué también yo no puedo renunciar? Otros pueden, menos tú. ¿Por qué no puedo aligerar mi compromiso con la iglesia? Muchos ya ni vienen, muchos se están distanciando y alejando. Además están aprovechando su tiempo para hacer cosas buenas. Mira, están construyendo o tratando de construir un patrimonio para ellos y para sus hijos. ¿Por qué no podría yo también venir una vez al mes, o mejor una vez cada 2 meses? ¿Por qué no puedo desconectarme de mis pastores, poner distancia y territa volada entre nosotros? ¿Por qué no puedo dejar de ser tan cercanos? Al cabo muchos están así y todo es tan normal. ¿Por qué no puedo dejar de servir? Podría hacerlo porque tengo fuerzas y tengo vida, pero más bien ya no quiero, porque ya lo he hecho mucho tiempo. Ahora voy a darle lugar a otros. Y la voz te dice: otros pueden, menos tú. Estos son los que al maestro le ha preguntado 3 veces: ¿me amas? Estos son a los que el maestro pasa su brazo por el hombro y los lleva aparte y los mira a los ojos y les dice: ¿me amas? ¿Me amas? ¿Realmente me amas? Y entonces le dice: apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas, apacienta mis corderos. Juan 21:18 dice: de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará ¿a dónde? A donde no quieras. Y esta parte de la palabra que da a entender que se trata de una persona de avanzada edad no significa necesariamente eso. Significa una persona madura que ha entendido profundamente su relación con su Dios, con su maestro. Y entonces sabe decir: extiendo mis manos, abro mis brazos para que me ciñas, para que me pongas la vestidura que tú quieras y me mandes, no a donde yo quiero, sino a donde tú quieres.
Querido adulto que me escuchas, hace 70 años en México, en 1950, la expectativa promedio de vida eran de 58 años. Por eso cuando estábamos algunos de nosotros chicos, veíamos a alguien de 40 y se nos hacía como de 80. ¿Se acuerdan? ¿A poco no? Sí. Dios nos ha extendido el rango. Hoy el promedio de vida son 78, 20 años más. Sabemos que no somos los mismos de hace 10 años, que ni las habilidades ni la fuerza física es igual, pero Dios nos ha extendido el rango para que sirvamos a los demás, para que seamos un instrumento de Dios. Porque un cristiano que no ha entendido que está en este mundo para servir y para extender el reino de Cristo, un cristiano que está en este mundo que simplemente siempre está pensando en mí, en yo, en mis necesidades, en mi familia, en mis cosas, en mi casa, en mi vida, no ha entendido de qué se trata esto, porque esto no se trata de ti ni se trata de mí, esto se trata de Él y se trata de ellos. Ese es el llamado. Por eso otros pueden, pero tú no. Queridos jovencitos, no vivas tu vida centrado en el celular que cargas o en el que quieres tener. No es el iPhone 12, 15 o 20 una meta loable por la que tienes que vivir. No son los tenis de marca que aún no tienes. Siempre habrá un equipo más sofisticado, siempre habrá ropa más codiciable, pero gloria a Dios porque Él está levantando jovencitos cuyas metas no se miden en gigabytes, cuyos corazones no están apuntando hacia la popularidad del YouTube. Dios está levantando una generación de jóvenes hambrientos y sedientos por su presencia. Y aunque quizás no los veamos directamente con estos ojos, Dios lo está haciendo, porque Dios es así. Por eso tenemos que grabarnos. Otros pueden, menos tú. Todos pueden, menos tú, menos yo. Amén. Por eso, si estás en la edad, no estés pensando en jubilarte para descansar. Piensa en jubilarte para dedicarte al Señor. No estés pensando en metas meramente carnales y mundanas, porque Dios está levantando otra clase de gente en este tiempo que está empezando a brillar y va a brillar y va a brillar y va a brillar cada vez más. Porque la palabra dice que esa clase de gente, este mundo no es digno. No es digno de esa clase de gente. Pero Dios lo está haciendo porque Él es el mismo. Porque Él es maravilloso, porque Él es grande, porque Él es eterno. Porque sus planes están sobre toda obra humana. Sobre toda obra de este mundo. Y yo quiero invitarte para que cierres tus ojos.